si algunas enfermedades son normales en esta vida. Están las enfermedades que producen por lógica lo que produce ya el cansancio del hombre, lo que se llama la termodinámica, que es la enfermedades que van aproximándose de acuerdo a lo que nosotros hemos vivido aquí en la tierra, que pues el cuerpo se cansa, de alguna manera nuestros órganos, nuestro ser se va cansando, se va deteriorando. No así nuestro interior, como decíamos hace un momento, existe el alma, que mientras el exterior se desgasta, el interior, dice Pablo, que se va renovando día con día. Pero fuera de eso existe la maldad también. La maldad. ¿Quién produce la maldad? Existe. Yo sé que sobre esto hay escepticismo, escépticos, que saben que existe la maldad, pero no creen. Ahora, ¿por qué hablamos de esto hoy? ¿Para darle valor a la maldad? No, para prevenirnos de ella. Porque la maldad a su vida, a nuestras vidas, no solamente puede llegar por endes de otros lados, de las oscuridades, sino también la maldad en ocasiones llegan porque nosotros les abrimos la puerta. Les abrimos la puerta, abrimos un portal para ellos. La Biblia registra así de enfermedades que son producidas por espíritus de demonios. Así de multitud de enfermedades, de endemoniados. Cuando el Señor Jesucristo vino a este mundo y comienza su ministerio, lo primero que encuentra en su pueblo fue la maldad desatada. El mero jerarca y jefe de todas esas maldades se le presenta al Señor precisamente en un día de ayuno, cuando él estaba ayunando, y comienza el demonio a citarle citas bíblicas, comienza el demonio a hacerle propuestas, a tentarlo, pero el Señor le responde con la palabra de Dios, le dice: escrito está también que a tu Dios no tentarás. La Biblia a nosotros nos instruye que nuestra única defensa para poder combatir las fuerzas del mal es la palabra de Dios. El Señor Jesucristo, a través de su palabra, hizo muchísimas sanidades a través de su palabra. Cuando Jesús viene después del ayuno y baja a su territorio, lo primero que se encuentra es con un montón de gente que tenía enfermedades que no eran normales, que muchos de ellos eran producidos por espíritus de demonios. Y que en ocasiones nosotros mismos a estos espíritus de demonios les abrimos la puerta, abrimos un portal. Y da la casualidad que cuando alguien está intestado de estos seres malignos, son legiones las que cargan. Muchos. Ahora, mi pregunta es: ¿será posible que un cristiano pueda traerlos? Por supuesto que sí, porque es donde más ellos quieren reposar y descansar. Ahí les gusta, esa área les gusta. Cierto
que somos propiedad del Altísimo Dios eterno. Pero si ellos a alguien aman para descansar y meterse, es en un cristiano. La casa barridita, limpiecita, se asoma, mira, y se trae otros cuantos para poder entrar. Cuando se habla de esto, pareciera como si esto es algo que no se debe de tocar dentro de las iglesias, pero es lo que tenemos nosotros que hablar. Si nosotros no preparamos a la grey del Señor, no preparamos a la iglesia, haga de cuenta, hermano, que la iglesia está desprotegida creyendo que todo va bien, que no pasa nada y que todo está tranquilo. Tal vez voy a comentar varias cosas. En ocasiones nosotros cerramos a la puerta al ladrón, le echamos llave y cerramos con todo, pero en ocasiones no nos damos cuenta que a veces el ladrón está dentro de nuestra casa, allí dentro. Nos preocupamos por las chapas, doble chapa, doble cerradura, doble candado, y en ocasiones no nos damos cuenta que hay portales abiertos a demonios sin que nosotros nos estemos dando cuenta. Es muy posible que esto le suene así como raro, pero tenemos que prevenirnos, porque en estos tiempos venideros, si algo se aproxima a la tierra, es algo espantoso para la iglesia, persecuciones. La iglesia ya ha tenido ya una persecución tremenda en días pasados y nosotros ni cuenta nos hemos venido dando. Esta pandemia que ni siquiera ha pasado, que empezó hace una temporada atrás, lo primero que empiezan por hacer es cerrar las iglesias. Mire, bien curioso, algunas cantinas, centros de baile, nomás con que se taparan y estaban abiertos. Y toma tu sana distancia y estaban abiertos. Pero las iglesias las mantuvieron cerradas. Y mucha gente, esto le pareció fabuloso porque se quedaban en casa. El demonio lanzó un dardo encendido, para lo cual mucha gente se encontró desaprevenida, no se le esperaba. Encerrados, encarcelados, con arresto domiciliario en su casa y nadie dijo nada. ¿Qué es esto? Aquí empieza una persecución que nosotros indudablemente no nos dimos cuenta. Nos encerraron y nos cerraron las iglesias. Y mucha gente ya no regresó a la iglesia. Ya no regresó. La iglesia, por supuesto que cada uno de nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Cada uno de nosotros. Usted, su servidor, somos el templo. Cada uno. Pero es necesario, dice la Escritura, que no dejemos de congregarnos como algunos lo tienen por costumbre. Hay excepciones en ocasiones que pues, las personas se enferman, tienen que estar en casa, y más cuando el doctor dice, tienes que encerrarnos, no salgas, y tienen que estar. Pero ya cuando es un costumbre, es peligroso, porque es donde nos reunimos el grupito, cantamos a Dios, adoramos a Dios y nos llenamos de la palabra de Dios, con lo cual es la única forma de hacerle frente al enemigo con la palabra de Dios. Yo les invito en esta tarde que abramos la palabra de Dios en Mateo capítulo 8. Vamos a estar mirando este tema tan importante. Mateo capítulo 8. Mateo capítulo 8, versículo 16. ¿Lo tenemos ahí? Amén. Vamos a leer desde el 14, por favor. Es necesario que leamos esto desde el 14. 8:14. Dice, vino Jesús a casa de ¿quién? De Pedro. De Pedro.
¿Quién era Pedro? El discípulo. Pedro el discípulo y apóstol. Vino a Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y ¿qué hacía? Le servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él. ¿Qué le trajeron, hermanos? Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados. Y ¿cómo los curó, hermanos? Con la palabra echó fuera los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Esto está en Isaías 53:4. Pues bien, la suegra de Pedro, esto es también una aclaración para aquellas personas, ¿verdad?, que dicen que Pedro nunca se casó. Pedro estaba casado y usted lo está viendo. Jesús sanó a su suegra de Pedro. ¿Sí? Por ahí empieza uno a abrirle portales a los demonios por la incredulidad y por cosas que otras endes comienzan a meterle a la mente a la gente, y la gente se la cree. Pedro era casado. Jesús sanó a su suegra, lo acabamos de ver. Pero eso es lo que les empecé a explicar al principio. Están las enfermedades por el avance de la edad, el cansancio y todo ese tipo de cosas. Pero usted acaba de ver, cuando caía la noche, ¿a quién le traían al Señor Jesús? A los endemoniados. Para que Él, a través de su palabra, los sanara. Es por eso que hace un momento yo le comentaba que es necesario que nosotros nos preparemos a través de la palabra, porque es nuestra única ofensa contra los seres de maldad y las legiones. Ellos se mueven, hermanos, ellos se mueven por jerarquías, príncipes, principados, gobernantes de las regiones celestes. Ellos se mueven por principados, tienen rangos y se mueven en el mundo. Tratan de meterse a las iglesias, tratan de meterse en nosotros. Hay demonios que son capaces de estar buscando en qué ellos meterse, buscando una morada donde ir y reposar y descansar. Entonces imagínense usted ese demonio lleno de maldad en un ser vivo. La capacidad, mentalidad y astucia que va a tener para hacer la maldad a más no poder. Ahora, quiero que entendamos también esto, que el mismo Satanás se disfraza, dice la Escritura, como un ángel de luz. Como un ángel de luz para engañar. Le hace pensar que él es bueno, que él es bonito y le presenta todo a su favor, pero no todo, hermanos, lo que brilla es oro. Esto lo vamos a ir viendo. Mire, vamos también a Marcos, por favor, que es algo similar de lo que acabamos de ver ahorita. Los evangelios nos presentan el mismo cuadro. El mismo cuadro de lo que pasó en aquellas tierras. Nos presenta todo esto para que nosotros comencemos a prepararnos. Marcos capítulo 1, versículo 30. Digo, pues escribió Mateo. Es muy posible que Mateo pues haya visto una visión, pero vamos a ver también a Marcos. Marcos capítulo 1, versículo 30, ¿lo tenemos ahí? Amén. Dice así la palabra de Dios: y la suegra de Simón estaba como acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre. Cuando llegó la noche, luego
que el sol se puso, le trajeron a todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Ve cómo cuando el Señor baja a su pueblo, viene a cumplir con su ministerio, ¿qué se encuentra el Señor? Con un montón de entes espirituales capaces de querer acabar con una cierta parte de la humanidad. Escuche esto, con unas intenciones negras de acabar con cierta parte de la humanidad. Entes espirituales capaces de entrar en cuerpos y acabar con ellos. Pero nosotros tenemos que volver al tiempo contemporáneo en este momento, que tal pareciera como si la historia se repite, pero con una diferente visión en la humanidad. Esto que se ha provocado en este tiempo es algo natural. No es natural. Esta pandemia no es natural. Hay gente que entraron con un dolor de cabeza, quedaron entubados y murieron. Miles y miles y miles y miles de personas murieron. Miles. ¿Usted cree que esto es normal? No, esto es las sendas de maldad asesinando a una cierta parte de la raza humana. Que porque tuvieron la infección de la pandemia y que por eso tuvieron que entubarlos, y una vez cuando te entuban, llevas un 5% de probabilidades que puedas sobrevivir a una entubada. ¿Cuánta gente murió así en esta temporada que ha pasado? Millones y millones y millones y millones. Y la gente sigue pensando quedarse en casa. Iglesias vacías en este momento. Solamente la gente madura es la que está ahí constante, porque saben, han leído la Biblia, saben qué está pasando con esto y no han dejado de insistir. Porque es nuestra promesa. Esa maldad sigue atormentando a la humanidad. Y más cuando la humanidad abre puertas. Y después para que lo saques. Es difícil. Marcos capítulo 9, ahí mismo en Marcos, por favor, sigamos leyendo esto que es de suma importancia. Marcos capítulo 9, versículo 24, por favor. Marcos 9, 24. Vamos a ver, es importante que leamos el 23, por favor, desde el 23, Marcos 9, 23, porque esto se relaciona de acuerdo a lo que estamos leyendo, a lo que estamos haciendo y cómo estamos viviendo. El 9, 23 dice, Jesús le dijo, ¿quién le dijo? Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es imposible. ¿Cómo? Posible. Posible. El 24. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, respondió al espíritu inmundo diciendo, espíritu inmundo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Esto es un caso diferente a lo que leímos al principio. Llenos de espíritus malvados, de espíritus de maldad, está por el otro lado, hermanos, el sincretismo. El sincretismo.
que lo tenemos ahorita por todos lados, queriéndose disfrazar de cristiano y de muy buen amigo, el sincretismo. Que esto no es nuevo, esto es desde los tiempos muy antiguos, de muy allá, pero que al final de cuentas también sale a relucir. Todo dice la palabra de Dios, que la maldad es como un embarazo, que muy tarde, pronto, tarde o temprano sale a la luz, porque sale a la luz, se pone en evidencia. Y vamos a ver este caso en Hechos capítulo 19, Hechos de los Apóstoles capítulo 19. Vamos a ver este caso, que es de suma importancia que nosotros lo veamos, porque en ocasiones, ¿verdad? Decimos, ay Dios, aleluya, gloria a Dios, pero en verdad nuestra pregunta en esta tarde, en verdad nuestro corazón está centrado realmente en aquel que murió por ti en la cruz. Está centrado realmente en aquel que nos dio la salvación. Está centrado realmente en nuestra mente y nuestra fe, en aquel el cual vino a este mundo a morir por nosotros, cargando todos nuestros pecados, todas nuestras enfermedades. Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, por favor. Hechos capítulo 19, versículo 13. ¿Lo tenemos? 19:13. Dice así: pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes, nótese bien esto, pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacía esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Pero vosotros, ¿quiénes sois? Él conoce bien. El hombre de maldad conoce bien quiénes somos, a quién servimos y cómo le servimos. Él conoce bien quién comparte la palabra de verdad y quién la comparte por exhibirse y nomás por querer ser alguien o parecer en la historia como alguien. Él sabe perfectamente quiénes somos y a qué nos dedicamos y cómo lo hacemos. Eso no es el problema. El problema es que Él sabe bien hasta dónde llega nuestra capacidad, si lo estamos haciendo nomás por hacerlo y por jugar. ¿Sabe una cosa? Nos cobra la factura. Y aquí vemos nosotros que a estos que andaban de exorcistas ambulantes, les pegó una revolcada, hasta encuerados los dejó, llenos de golpes. ¿Usted sabe lo que es un exorcista? Un exorcista es aquel que sabe que alguien está lleno de espíritus malos y va a querer sacar el espíritu malo. Y era lo que hacían estos hombres. La cosa es que eran ambulantes. ¿Usted sabe qué es una persona ambulante? Cuando muestra la palabra ambulante, es una persona que ambula, que anda por las calles, por los centros de las ciudades, tratando de ofrecer su servicio. Por ejemplo, un vendedor ambulante que vende cremas, perfumes y todo eso, anda por las calles ofreciendo su producto. Entonces quiere decir que estos cuates andaban por la calle ofreciendo su servicio de exorcismo. ¿Por qué? Por negocio. Negociantes, mercaderes. Y vinieron y por ahí se encontraron con algún asunto de estos. Vinieron y quisieron hacerlo. Y el chococo les contestó: a Jesús conocemos, sabemos quién es Él. Y también conocemos a Pablo, de los que ustedes están hablando. Pero ustedes, ¿quiénes son? Le pegaron una revolcada. Usted sigue leyendo esa historia y usted se va a encontrar que los corretearon, los encueraron y les pegan una golpiza. Porque con las cosas de Dios no se juega. No se juega. Y mucho menos ahora, a la hora de compartir con algo que sana tu alma, la palabra de Dios. Sana nuestras almas. En ocasiones nosotros andamos más preocupados por nuestro físico,
¿Cómo me veo? Me voy a hacer una cirugía plástica. Esta cara ya está arrugadita, le voy a dar una estiradita y cosas así por el estilo. Pero en ocasiones descuidamos lo más importante, que es lo que te da la vitalidad de tu cuerpo, el alma, los sentimientos. La descuidamos. Dejamos puerta abierta a demonios para malos pensamientos, para derrumbar a cuanta persona hay a nuestro alrededor. Para todo esto no es sino que entes de maldad que taladran tu mente y tú les dejas entrar, les sigues dando chance hasta que tú en tu corazón y en tu alma decides pararlo, decir: en el nombre de Jesús no voy con ese pensamiento. Así. Este es un caso de esos espíritus malos también. Lucas capítulo 13, por favor. Lucas capítulo 13, versículo 11. Lucas 13, 11. Amén. ¿Estamos ahí? Amén. Lucas 13, 11 dice: y había una mujer que desde hacía ¿cuántos años? 18. 18 años tenía un espíritu de enfermedad. ¿Quién era? Un espíritu de enfermedad. Un espíritu de enfermedad, y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. 18 años sufriendo antes de que llegara nuestro Señor Jesucristo a la tierra. Mucho antes de que Jesús apareciera en el escenario de la salvación, de la misericordia y de la sanidad, esta mujer había padecido años enferma. Y no era una enfermedad, lo que le llaman una enfermedad natural, era una enfermedad por un mal espíritu que la atormentaba. Y aparece ese ser maravilloso, aquel que dijo: mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo. Aparece en el escenario, en un planeta llamado Tierra, para darnos salvación, morir en una cruz. Y aparte de darnos la salvación, también darnos la sanidad. Lo cual, hermanos, dice la palabra de Dios que cuando Él se presenta en el templo, cuando al inicio de su ministerio, Él abre el libro de Isaías y dice: yo he venido a abrirle las puertas a los prisioneros y he venido a sanar a los enfermos. ¿De cuáles prisioneros está hablando? De los que han cometido delitos, han violado, han matado. Cuando Él dice que Él no puede hacer romper ninguno de esos estatutos, no. Está hablando de una prisión interna en nuestra vida, en nuestra alma, en nuestro ser, una prisión interna que está aprisionándonos, que no nos deja ser libres. Ahora ya es muy fácil de que te levantes y no ores, de que te acuestes a dormir y no ores, y eres cristiano. Entonces quiere decir que no has sido libre realmente de esa prisión que estabas, porque a través de la palabra y de la oración nosotros tenemos sanidad, tenemos bendición, pero sobre todo, hermanos, tenemos la paz. La paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué tanta gente en este momento sin paz? Aún los cristianos sufren por tener paz. 18 años enferma esta señora. 18 años. Y luego llega el tacuache ese y le dice al Señor: hey, porque ese sábado es día de reposo. Es ilícito que tú hagas esto, una sanidad. Aquí vemos los religiosos.
Los religiosos. Aquel religioso que tienes que ponerte esto para que lo tienes que hacerlo en tal día. Ponen la hora y la programación humana. La mente humana. Es que a tales horas, tal día, Dios va a hacer lo que va a hacer a la hora que Él quiere hacerlo. Amén. Así. Pero hace una semana yo les comentaba, ahora ya está tan acostumbrado todo que hay que programar esto y que hay que programar esto otro. Programemos nuestro chip y vayamos a hablarle a un corazón por ahí necesitado que te ha aprisionado todavía. Es que vamos a hacer una programación de esto, un culto de esto y un culto de otro. No, te estás programando tu ego. Nosotros necesitamos programar nuestro chip nosotros. Realmente, ¿a qué fuimos sacados nosotros de las tinieblas? ¿Para qué? Para que compartamos nosotros también las buenas nuevas del hermoso evangelio. Vamos ahí a Mateo capítulo 8. 18 años. Hasta que aparece el rey y le dice, eres libre. Y todo es para que el que estaba ahí en la sinagoga le dice, ey, aquí nomás mis chicharrones truenan, cálmate. Tal parece que ahorita el mundo está lleno de eso. Y siempre le cerramos la puerta al sanador. Siempre le cerramos la puerta porque aquí yo soy el que programo. Aquí yo soy el que digo, el que si se hace o no se hace. Y que siempre hay que tener que hacer algo. Y evangelizar, eso es lo que tenemos que hacer. 8:27 de Mateo. Amén. Vamos al 28, por favor. $8:28. ¿Estamos ahí? Amén. Dice la palabra de Dios en Mateo 8:28, dice, cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro, ¿quiénes? Dos Dos endemoniados que salían de los sepulcros feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo, si nos echas fuera, permítanos ir a aquel hato de cerdos. Y él les dijo, id, vayan, métanse. Ahora sí entendemos que ellos están buscando siempre un cuerpo donde posar, donde morar. Salieron de aquellos hombres, salieron, sí, pero estaban un montón de cerdos por ahí y dijeron, bueno, aunque sea. Y fueron ahí y se metieron a ellos, a los puercos. Ellos siempre están buscando un cuerpo donde morar, donde posar, donde descansar. Y les gusta mucho tu casa barridita, que estás en oración, que estás leyendo la palabra de Dios. Les gusta mucho tu casa barridita. Y cuando vengan, van a querer meterse. No permitas. No les abras la puerta. No abras ninguna puerta. Siempre medita en la palabra. Siempre medita en el Señor. Que las amistades que te quieren meter ondas negras en tu cabeza, no escuches, no hagas caso. Escucha la palabra de Dios, la voz de Dios. Porque a través de ello tú eres sanado, tú eres libre y tú eres en paz. A través de su santa y bendita palabra. Tenemos varios pasos a seguir para no caer en este mundo de maldad y de tinieblas. El Señor nos da mandamientos para empezar. ¿Sabía usted que en este momento hay muchísimos hijos de Dios o llamados hijos de Dios que les fascina hablar de los otros? Pero que no es para hablar, para decir, qué buena onda es mi bro, qué buena onda es mi hermana. Qué chido cocina la hermana, hijos. Frijolitos que le salen bien resabrosos. No, para tijerearlos, para dejar los pelones a rapa y hasta sin orejas.
¿Sabe que en el mundo, que gente se complace en ello? Esto no es normal. Algo está pasando en su ser. Algo dentro de su ser está mal. Algo. Aquel que dice, bueno, es que la carne es débil, débil, débil y por eso pues yo me voy a tomar. No. Mejor más bien hay que tener vergüenza. Es otro asunto. Ten vergüenza mejor. ¿Eres ya un hijo de Dios? Nomás sí, para las bendiciones de Dios, ¿verdad? Ay, sí, Dios es bueno, bendíceme, ayúdame. Sí, Él está Dios para bendecirnos, para guardarnos, para cuidarnos, pero también no hay que ser también tan sinvergüenzas. Porque para todo así, nomás no está bien las cosas y, ay Dios, ¿y por qué yo? ¿Y por qué es otro? No, ¿sabes qué? Estás abriendo una puerta para que vengan a atormentarte. Y en ocasiones te roban lo más preciado que tú tienes. Te lo quitan. Se lo llevan. Dice la palabra de Dios que Él vino a robar, a matar y a destruir. Cierra toda puerta en la cual puedas abrir un portal, porque se viene lo mero feo para este planeta Tierra. Lo feo, lo mero feo, donde vamos a tener que vivir con muchísimo cuidado de aquí para adelante. Con mucho cuidado. Lo que hagamos nosotros, ellos lo saben. Estamos siendo vigilados por todo el mundo. Ellos tienen el control de lo que hacemos y de lo que no hacemos. Ellos saben. Pero también saben si estás firme con Dios. Por eso si la palabra de Dios, por allá en Efesios 6, está firmes contra las acechanzas del diablo. Porque Él está como un león rugiente, buscándose a quien devorar. Dice la palabra de Dios que nosotros tomemos toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y entre la vestidura de la armadura de Dios aparece este libro santo, el cual en ocasiones no le hacemos caso. Salieron tantas programaciones ahorita por el mundo entero, programas de un lado para otro. La gente ahorita ya no le hace caso a la televisión, Antes era la televisión la que robaba la bendición, el fruto de leer esto, era la televisión. No, ahorita aparecieron cosas que te distraen, pero que te distraen en verdad, para que no estudiemos este librito. Y eso es muy, muy, muy peligroso. Entonces, quiero decirles esto. De acuerdo a todo lo que está entrando, a todo lo que estamos viviendo, mire usted esto. Desde ese momento, nosotros en ocasiones cerramos la chapa de la puerta con llave. Las ventanas les ponemos rejillas y les tapamos y las atornillamos bien para que no entre el ladrón a nuestro hogar. ¿Cierto? Pero miren, muchas veces el ladrón no solamente entra por la puerta. Hay otras puertas que nosotros le abrimos. Otras puertas que nosotros le abrimos. Por ejemplo, la puerta a la cual en ocasiones nosotros le abrimos al ladrón es esa puerta estelar llamada Internet. Internet. Por ahí en ocasiones nosotros, sin darnos cuenta, abrimos una puerta y sin darnos cuenta nosotros, a través de esa puerta que se abre, hermanos, esto es cósmico. Es cósmico. Ellos entran a tu hogar. Posiblemente hasta se sientan en tu sillón. Por eso es muy necesario en ocasiones estar al pendiente de lo que nuestros hijos están mirando en las redes sociales, porque a veces inocentemente aprietan un botón y por ahí ya se te colaron. Y estamos cuidando la cerradura de la puerta, la cuenta del banco. Así no jala. Esto es otra cosa, es cósmico. Es algo sobrenatural. Que ojalá y Dios nos dé discernimiento y entendimiento
para poderlo entender y poderlo sentir, que eso ya se siente, ya es algo que nosotros no podemos detenerlo. Lo único que podemos nosotros es cubrirnos con el poder glorioso de nuestro Dios, con la armadura de Dios. Es con lo único que nosotros podemos cuidarnos, a través de la oración, de la lectura de la palabra y creer en Dios. Dice la palabra de Dios que al que cree en Él todo le es posible. Vamos a Éxodo. Esto es una recomendación para todos nosotros. Éxodo capítulo 15. Y que tenemos que estar atentos a ella. Éxodo capítulo 15. Versículo 26. Éxodo capítulo 15, versículo 26. ¿Lo tenemos todos? Amén. Amén. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Si oyeres, si obedecieres, si estás atento a lo que Él nos está mandando, que realmente no nos está mandando una carga que nosotros no podamos llevar, nos está dando un mandamiento que nosotros podemos llevar. Nomás es cuestión que empecemos nosotros a dejar un poquito ahí para empezar la incredulidad, y después de dejar la incredulidad empezar a dejar la flojera. En ocasiones es la que colabora, ese espíritu demonio que colabora para que nosotros no nos levantemos en armas, tomando el escudo de la fe, para que pueda detener los dardos encendidos del maligno. Hay enfermedades que son de causas naturales, el cansancio, la vejez, y por alguna razón ya pues tenemos que ir a casa y descansar. Pero también están estas otras enfermedades, hermanos, las enfermedades puestas por espíritus de demonios. Usted lo acaba de comprobar en su propia Biblia. Si trae una versión diferente, igual le va a aparecer esos espíritus malignos que se trepan, se suben y buscan un cuerpo donde morar, donde posar. Quiero mencionarle al siervo Job en esta tarde. El siervo Job era un hombre, dice la palabra de Dios, y era perfecto él. No se le encontraba algún defecto al siervo Job. Pero viene el demonio ante la presencia de Dios. Y Dios le pregunta, le dice: ¿de dónde vienes? Y el demonio le contesta a Dios: vengo de rodear la tierra y de andar por ella. Y Dios le dice: ¿y has contemplado a mi hijo Job? Que es bueno, recto. Y el demonio le dice: ah, sí, dice, pues le tienes todo, familia, dinero, camellos, y le tienes todo. Y dice el demonio: pero quítale, le dice el demonio, quítale si no blasfema en contra tuya. Y Dios se lo deja. Abre el portal y dice: ahí está. Una cosa le dice Dios: nomás con su alma no te metas. Viene el demonio y le pega una enfermedad de sarna, desde los pies hasta la corona en la cabeza. Le quita a todos sus hijos. O sea, vean ustedes cómo es este asunto. Esto es cósmico. Esto no es como jugar a los encantados. A la traes, que corres y lo tocas y ya. No, esto es serio. Esto es muy serio, más serio de lo que nosotros estamos pensando. Así es de que les invito yo que esta semana le dé una buena leída al libro de Job. Que esto de lo que estamos hablando no es solamente bla, 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 sino que es real. Que es real. Ahí está la cosa. Solamente
alcanzó a tocar su físico y todo, con su alma no se metió. Y al final de cuentas, con todo y esto, Job no le faltó a Dios, y a Job se le fue regresado todo. Al final de cuentas, Job menciona esas palabras al final del libro. Dice lo siguiente, y eso se lo dice a Dios. De oídas había hablado, oía hablar de Dios, pero hoy no, dice Job. Hoy te conozco. Hoy te conozco. Y es de lo que se trata, de ir conociendo a ese nuestro Dios verdadero, pero que también aprendamos a identificar las acechanzas del maligno, que aprendamos nosotros a vestirnos, a defendernos, para poder vivir en paz. Si no, su vida va a ser un caos. Por último, no solamente una enfermedad aparece en el escenario a través de un problema físico en nuestra vida, sino también una enfermedad puede aparecer por un ser muy preocupado, por una persona en depresión. La depresión te acarrea miles de puertas para las enfermedades. Entonces, si estás deprimido, preocupado, quiere decir que el enemigo te ha robado por ese instante tu paz. Y el asunto es buscar la paz para matar con la depresión y acabar con las enfermedades. No permitas que la depresión te haga enfermo, esclavo de Satanás el diablo. Amén, hermanos. Amén. Vamos en esta tarde a ponernos de pie, por favor.